Estamos en una serie de predicaciones, esta es la segunda, mis hermanos, acerca de la familia. Y esta serie de predicaciones se llama Mi familia puede ser transformada. Mi familia puede ser transformada. Y realmente tú debes pensar en esto. Tu familia, esté en el punto en el que esté, puede ser una familia bastante buena o quizás no tanto, no lo sé, pero en el punto en el que esté tu familia puede mejorar. Todas las familias pueden mejorar, la tuya, la mía, todas nuestras familias, mis hermanos. Y déjenme decirles algo, una de las más grandes errores que tenemos en nuestra vida es que olvidamos que nuestras acciones pueden influenciar a las personas que nos rodean. Con nuestras acciones lo olvidamos, mis hermanos, esta situación. Y cada día tú y yo estamos tentados a tomar decisiones que pueden ser lo mejor para nosotros, pero que pueden ser devastadores para las personas a nuestro alrededor. Si tú quieres tomar decisiones sabias, tú necesitas preguntarte esto: ¿mi decisión lastimará a otra persona? ¿Mi decisión lastimará a la gente que está a mi alrededor? Y lo que te estoy preguntando es que quiero que pienses fundamentalmente en tu familia. Muchas veces tomamos, y esto es lo que nos enseña la cultura de nuestro tiempo, mis hermanos, es que nuestras decisiones deben importarnos a nosotros y solo a nosotros mismos, y debemos pensar solo en nosotros, sin importar los demás. Pero déjame decirte que eso ha traído mucho problema a las familias, mucho problema, porque las decisiones que tomamos, mis hermanos, sin duda van a afectar a tu cónyuge, o a tu esposo, tu esposa, a tus hijos o a tus padres. Las decisiones que tú tomes. Entonces, mis hermanos, debemos ser sabios en tomar decisiones. Y Dios, precisamente, mis hermanos, en la Biblia nos dice que tú y yo seremos juzgados por nuestros actos, por nuestras decisiones, seremos juzgados. Si quieren abrir su Biblia, mis hermanos, antes de que veamos el pasaje principal de esta predicación, y la quieren abrir en Romanos, en el capítulo 14, en los versículos 12 y 13. Romanos 14, 12 y 13. No está en la pantalla, mis hermanos, pero quiero mostrárselos a ustedes este pasaje que nos ayudará, mis hermanos, precisamente a entender que nuestras decisiones son importantes y que pueden afectar a nuestras familias, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Por eso, mis hermanos, debemos ser sabios en tomar decisiones. Déjenme leérselos. Yo tengo una versión un tanto diferente hoy, mis hermanos, se llama El Mensaje o La Palabra, y quiero leérselos en esta versión. Es Romanos capítulo 14, versículos 12 y 13. Dice allí la Escritura: en una palabra, cada uno de nosotros habrá de rendir cuentas a Dios de sí mismo. Por tanto, dejemos ya de criticarnos unos a otros y propónganse más bien no ser para el hermano ocasión o motivo de pecado. Déjame decirte, muchos de los pasajes de la Escritura los tratamos de aplicar a otras personas, a otros creyentes aquí en la iglesia, a otras personas en nuestro trabajo, pero mis hermanos, olvidamos aplicarlos a los miembros de nuestras familias. Y lo que nos está diciendo el pasaje dice, sí, cada uno va a rendir cuentas de sus propias acciones. Sin embargo, también dice, mis hermanos, el versículo, que por eso, como vamos a rendir cuentas de nuestras propias acciones, dejemos de criticarnos. Deja de criticar a los miembros de tu familia. Deja de juzgarlos. Más bien, proponte tú mismo no ser ocasión para que tu familia caiga, tu esposa, tu esposo, o tus hijos o tus padres. No seas tropiezo para ellos. Y esto, mis hermanos, debemos tenerlo en cuenta. Yo les pido, por favor, mis hermanos, que inclinen sus rostros y vamos a orar. Señor nuestro, gracias por tu bondad.
Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu gran fidelidad. Gracias por tu eterno cuidado. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, porque has sido bueno en gran manera. Por favor, mi Señor, que esta tu palabra que va a ser expuesta ahora, por favor, mi Señor, permite que tu palabra consuele, fortalezca, dé sabiduría. Que tu palabra, mi Señor eterno, dé bendición a esta tu iglesia. Por favor, y también, mi Señor, a través de la predicación de tu palabra, tú recibas toda la honra y toda la gloria. Por favor, guíanos con el Espíritu Santo para esto. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el título de la predicación se llama Mi familia será refugio y escuela. Y esto tenemos que entenderlo, mis hermanos. De verdad, muchas de las familias, mis hermanos, están siendo atacadas. Los valores de las familias también, mis hermanos, el concepto de familia está perdiéndose. Y lo cierto, mis hermanos, es que vemos de estos estragos en nuestra sociedad. ¿Por qué está nuestra sociedad como está? Con tantas dificultades, muchas situaciones, mis hermanos, por una razón. Por las familias, mis hermanos. La construcción de la familia es vital para poder construir una sociedad de manera adecuada. Y déjenme decirles, mis hermanos, quiero leerles un pasaje de la Escritura, pero nuestra familia fundamentalmente, mis hermanos, debe ser un refugio para ti. Debe ser un refugio para tu esposo, tu esposa, tus hijos o tus padres. Eso debe ser tu familia. No pienses que es un lugar de conflicto. Debes cambiar eso de tu mente. Y por otro lado, tu familia es el primer lugar o centro de enseñanza para la vida. Tu familia. ¿De dónde van a aprender tus hijos a vivir una vida adecuada? Déjame decirte, en la iglesia podemos hacer lo que esté de nuestra parte, pero los niños vienen una vez a la semana o dos. Y el resto del tiempo están en tu casa. ¿Dónde van a aprender? En la escuela. En la escuela uno los envía a que aprendan conocimientos, a que aprendan aritmética o literatura o historia. Esos son conocimientos. Pero lo que necesitan aprender son cosas para la vida. ¿Y dónde van a aprender esto? En tu familia. Entonces, mis hermanos, con esto en mente, yo quisiera que leyésemos el pasaje de Génesis 2, 18 al 24. Génesis 2, del 18 al 24. Permítanme leérselos, mis hermanos. Tengo este pasaje aquí, lo tienen allí, está en la versión Reina Valera de 1960, está aquí así, y mis hermanos, está en la pantalla o lo quieren leer en sus boletines. Dice así la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Déjenme decirles, mis hermanos, brevemente, varias cosas acerca de la familia. En primer lugar, mis hermanos, déjenme decirles que la familia, es el plan diseñado originalmente por Dios. Es un plan, mis hermanos, diseñado originalmente por Dios. Y hay tres aspectos que vemos en estos pasajes, mis hermanos. En primer lugar, la familia fue fundada por Dios, fue ideada por Dios. En su mente Dios tenía la familia. Mis hermanos, ¿han visto imágenes de la Capilla Sixtina donde
está la famosa imagen de Adán tocando, mis hermanos, extendiéndose, y del otro lado está Dios, mis hermanos, extendiendo su dedo para tocar a Adán. Esto lo representó Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina, dándole vida a Adán. Y esto es lo que tenía en mente el pintor Miguel Ángel. Pero, mis hermanos, hay una figura que se escapa con frecuencia, mis hermanos. Está Dios y Adán. Pero de este lado, mis hermanos, debajo del brazo de Dios hay una figura femenina. Dios estaba creando al hombre, y esta es la intención del pintor. Dios estaba creando al hombre, Adán, dándole vida, y todavía no creaba a Eva, pero ya la tenía en mente. Dios, mis hermanos, no se le escapa nada. Dios ya tenía en mente a Eva antes de crear a Adán. Y déjame decirte, la familia fue ideada por Dios, es un diseño de Dios. Por otro lado, quiero que entiendas perfectamente bien esto, de acuerdo al pasaje, mis hermanos. El plan de Dios para ningún ser humano, mis hermanos, no contempla la soledad. Hay diferentes tipos de familias. Hay familias, mis hermanos, de dos personas, papá y mamá. Hay familias de dos personas, por ejemplo, padre e hijo, o madre e hija. Es una familia. Y hay familias, mis hermanos, de 10 o más personas. Pero déjame decirte, el plan de Dios nunca contempló la soledad para las personas, para ti y para mí. Y en tercer lugar, déjenme decirles, mis hermanos, fue Dios verdaderamente quien le hizo ayuda idónea a su hijo Adán. Fue Dios. No fue casualidad. No fue otra cosa, Dios lo diseñó, fue su plan y fue el que tomó acción para llevarlo a cabo. Hizo caer sueño profundo sobre Adán, dice el pasaje que leímos, y le hizo ayuda idónea a su hijo Adán. Entonces, mis hermanos, la familia es un plan diseñado por Dios verdaderamente. Y tú y yo debemos seguir este diseño del plan de Dios. Ahora déjenme decirles brevemente, mis hermanos, en este mismo pasaje encontramos 3 pasos para un buen matrimonio. 3 pasos para un buen matrimonio. En Génesis 2:24, mis hermanos. En Génesis 2:24, voy a volver a leer el pasaje. Dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hay 3 pasos, mis hermanos, para un buen matrimonio. Primero, mis hermanos, hay que dejar la familia de origen. Hay que dejar la familia de origen. Adán lo está viendo una criatura semejante a él, pero diferente. Semejante a él, diferente. Y él, mis hermanos, dice, el hombre va a dejar, tiene que dejar a su padre y a su madre. Es decir, hay que dejar la familia de origen. ¿Esto qué quiere decir? La relación más importante ahora es la de la pareja. No es el papá, no es la mamá, no es la familia de origen, sino la nueva familia que se está formando. Eso es lo más importante. Eso no quiere decir, mis hermanos, que uno no va a seguir viendo a la familia, al papá, a la mamá, los va a dejar de querer. No quiere decir, o a los hermanos, no quiere decir esto. Lo que quiere decir es que la relación ahora más importante es la de la pareja. Segundo lugar, mis hermanos, el segundo paso, mis hermanos, es unirse a su pareja. Unirse a su pareja, mis hermanos. Déjenme decirles en este punto, para que una persona, un matrimonio se pueda casar, necesita madurez en 3 áreas. Ustedes lo pueden anotar, no lo tengo en la pantalla, hay un espacio allí abajo de la palabra conclusión, si lo puedes anotar. Hay 3 tipos de madurez que uno necesita para casarse. Si estás pensando casarte o ya eres casado, necesitas esta madurez. ¿Cuál es, mis hermanos? Primero se necesita madurez emocional. Es decir, mis hermanos, estar dispuesto a dejar a la familia original. Hay que dejarla. También, mis hermanos, se necesita madurez social, es decir, de estar dispuesto a responsabilizarse de la propia vida, de lo que les pasa, de lo que les sucede. A nadie puede uno echarle la carga de la vida, mis hermanos. Cuando uno es niño, uno lo hace. Y los padres se responsabilizan de uno, pero cuando uno está listo para casarse, y una de las señales de que uno está listo es que uno es maduro en lo social. ¿Qué quiero decir, mis hermanos? Uno es responsable. Tercer lugar, mis hermanos, también se necesita madurez económica.
Es decir, mis hermanos, uno debe depender de sí mismo, no de los papás o de otras personas. Necesita 3 tipos de madurez una persona: madurez emocional, madurez social, madurez económica. Si tú tienes estos tipos de madurez, te puedes unir a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, unirte bien, unirte de manera adecuada. Si no los tienes, no podrás unirte a tu pareja, a tu esposo o tu esposa de manera adecuada. Finalmente, mis hermanos, el tercer paso para un buen matrimonio es llegar a estar identificados en todos los aspectos. Dice el pasaje, mis hermanos, de Génesis 2:24, dice que se unirá a su mujer y agrega, serán una sola carne. Y lo que está explicando aquí, mis hermanos, no solo es el aspecto sexual, no solo es parte, pero no es todo. Involucra también, mis hermanos, en el original griego, cuando uno lee este pasaje, mis hermanos, está leyendo, lo que trata de decir es que uno, mis hermanos, está involucrado todo el ser, todos los aspectos de la vida de la persona. Por eso habla, serán una sola carne, no solo en la relación sexual, es en todos los aspectos, y esto involucra lo emocional, lo psicológico, lo afectivo. Esto involucra, mis hermanos. Entonces, si tú quieres tener un buen matrimonio, debes considerar estas cosas. Y esto lo quiero utilizar como manera de introducción, mis hermanos, porque es el pasaje que nos habla acerca de ello. Pero déjame decirte, mis hermanos, ¿qué debemos hacer de nuestra familia? ¿Qué debo procurar que mi familia sea? Todas las familias son perfectibles, todas las familias pueden mejorar. Algunas familias, mis hermanos, flaqueamos en un punto, somos débiles en un punto, pero somos fuertes en otros. Otras familias, mis hermanos, puede ser lo contrario. Pero déjame decirte, tú debes tener en mente esto, desde el punto en el que estés, en el momento, el punto en el que esté tu familia, déjame decirte, tu familia puede crecer, puede ser transformada. Tu familia puede llegar a ser lo mejor. Y hay 2 aspectos, mis hermanos, 2 aspectos que quiero compartirles brevemente. Déjenme decírselos, mis hermanos, que tenemos que trabajar para que nuestra familia sea esto en nuestras vidas y para todos los miembros de nuestra familia. Primer lugar, mis hermanos, debemos trabajar en este sentido para que mi familia sea un abrigo en tiempos de tempestades. Mi familia debe ser esto, un abrigo en tiempos de tempestades. Mi familia debe ser esto verdaderamente, mis hermanos. Muchas veces enfrentamos tempestades de diferente índole, enfrentamos tempestades económicas. Por ejemplo, mis hermanos, un mes podemos estar muy bien y al siguiente mes perder el trabajo. Tenemos tempestades económicas, a veces no alcanza el dinero porque hemos excedido nuestro presupuesto, o a veces hay desempleo, o déjame decirte, una enfermedad, o el fallecimiento de un familiar, o el mismo nacimiento de un miembro de la familia puede desestabilizar lo económico. Y puede haber tempestades económicas. A esas nos estamos enfrentando. También puede haber tempestades de soledad allí mismo dentro de tu propia familia. Enfrentar situaciones en las que tú te sientes solo a pesar de estar rodeado de personas. Sentirte solo a pesar de estar rodeado. Estás allí en tu casa, pero no hablas, no comunicas. No dices las cosas y tú te sientes solo y alejas a las demás personas de tu propia tempestad. También tenemos tempestades físicas que tienen que ver con problemas de salud. A veces algún miembro de la familia se enferma, mis hermanos, y los demás miembros le cuidan, pero a veces no sucede eso. Pero déjame decirte, cuando algún miembro de la familia está enfermo, mis hermanos, los demás lo tratan de procurar y se preocupan por ellos. Y hay tempestades físicas. También, déjame decirte, hay tempestades emocionales que tú traes de tu propia familia. Cuando te casas o llega a formarse una familia, mis hermanos, uno trae a esa nueva familia dolencias, traumas, heridas, mis hermanos, que pueden tener años o meses y que no han sido sanadas. O ya estando casado, tu cónyuge, tu esposo o tu esposa hizo algo que te lastimó, te dolió, y tienes una tempestad emocional en tu interior que necesita ser sanada. Necesitas eso verdaderamente.
También, mis hermanos, hay tempestades morales que a veces enfrentamos, tempestades de pecado que dañan familias, que matan relaciones, que las lastiman, tempestades morales que hacen que los padres se separen de los hijos, entre los hijos los hermanos se separan, o entre los cónyuges. También puede ser esto, mis hermanos. Podemos encontrar todas estas cosas. Déjame decirte una última tempestad. Podemos encontrar tempestades de traumas transgeneracionales. ¿Qué quiero decir con esto? Conductas o hábitos que son reciclados de generación en generación. Es decir, padres que tienen una manera de vivir y que transmiten esta manera de vivir a sus hijos, que las transmiten, conductas y hábitos que no son adecuados. Cuando la Biblia habla acerca, mis hermanos, cuando dice que yo soy el Señor Dios celoso, que miro a las personas, dice el Señor, y que miro el pecado de generación en generación hasta la cuarta y tercera generación, mis hermanos. Y algunas personas, mis hermanos, dicen que estos son maldiciones. Déjame decirte, verdaderamente son maldiciones, pero no de Dios, déjame decirte, sino que tú mismo o nosotros, mis hermanos, por nuestras conductas en nuestras familias, enseñamos a nuestros hijos a vivir de determinada manera, una manera no sana. Y cuando ellos forman su propia familia, repiten los mismos moldes que nosotros. Y cuando tienen sus hijos, repiten los mismos moldes que nosotros, lo mismo que nosotros hicimos. Déjenme ponerles un ejemplo sencillo, mis hermanos. Se ha demostrado verdaderamente, y esto se ha demostrado bien, que hijos de padres golpeadores, cuando son grandes, se convierten en eso, en padres golpeadores. ¿Por qué? Porque es lo que aprendió el niño. Le golpearon. Y cuando crece y tiene sus propios hijos, también repite el hábito, la conducta. Eso lo repite. Muchas veces estos hábitos o conductas son reciclados de generación en generación, mis hermanos. Hay muchas cosas así. O personas, mis hermanos, que recibieron poco afecto, que no fueron abrazados por sus padres, por su papá o su mamá. Y cuando son grandes y tienen sus propias familias, les es difícil dar afecto, manifestárselo. ¿Por qué? Porque no lo recibieron, no lo aprendieron. Tenemos muchas cosas así, mis hermanos. Y déjame decirte, tú y yo necesitamos darnos cuenta que necesitamos un lugar seguro, necesitamos un lugar sano, un refugio que puede ser nuestra propia familia. ¿Te has dado cuenta cómo son las oficinas, los lugares de trabajo? Hay chismes, hay envidias, hay pleitos. ¿No sucede? Estoy hablando de otro lugar. No, pasa en nuestra sociedad. Y déjame decirte, tú y yo necesitamos un lugar seguro en el cual podamos llegar y podamos verdaderamente sentirnos seguros, vivir y tal como nosotros somos, donde se nos tenga afecto como nosotros somos, donde se nos acepta como somos. Eso es lo que nuestra familia puede llegar a ser, mis hermanos. Y hay un pasaje que quiero que leamos, Eclesiastés 4, 9 al 10, mis hermanos. Vamos a leerlo. Dice este pasaje de la siguiente manera. Vamos a leerlo. Dice, mis hermanos, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Lo que está diciendo el autor de Eclesiastés, de este libro de la Biblia, mis hermanos, es que necesitamos un lugar seguro, necesitamos compañía. ¿Dónde está tu familia? Déjame decirte, no está en tu casa. Allí esa es la casa, ese es el lugar. Allí, mis hermanos, la dirección donde tú vives y el número, allí es donde está tu hogar, tu casa. Pero realmente tu hogar, me refiero a tu casa física, pero realmente tu hogar es donde se encuentre tu familia.
Y tu familia debe ser el lugar más seguro. Y necesitamos un lugar seguro por las tormentas que enfrentamos. Por eso dice el pasaje que si cae uno, el otro le levantará. Pero hay del que está solo, porque cuando cae, ¿quién lo va a levantar? ¿Quién va a consolar? ¿Quién le va a proteger? ¿Quién lo va a curar? Eso es lo que dice el pasaje, mis hermanos, y la verdad es que tú y yo necesitamos trabajar para que nuestras familias sean realmente lugares seguros, abrigos, refugios en tiempo de tempestades. Debes darte cuenta de esto. ¿Quién va a condicionar el cambio? ¿Quién va a ocasionar el cambio? Déjame decirte, debes ser tú. Si tú te das cuenta, debes tú ser la que ocasione el cambio. Tú debes serlo. Tu lugar debe ser el lugar más seguro y un refugio para los miembros de tu familia. Cuando llegan cansados del trabajo, cuando llegan cansados de la escuela, cuando llegan a tu casa y quizás han pasado los niños cosas en la escuela, o tu esposo o tu esposa, y tiene que encontrar un lugar seguro en tu casa, un refugio verdaderamente donde puedas ser consolada tu familia, y debes procurar hacerlo. Ahora déjenme decirles, mis hermanos, cómo podemos hacer esto. ¿Cómo puedo hacer de mi familia un lugar seguro? ¿Cómo puedo hacer de mi familia un refugio? El pasaje siguiente de Eclesiastés 4 no lo dice. Eclesiastés 4:12, mis hermanos, dice ahí el versículo: si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Muchas veces este versículo, mis hermanos, se utiliza para ponerlo en las invitaciones de las bodas. Vamos, por lo menos de las bodas cristianas, mis hermanos, se utiliza mucho este versículo. Pero déjenme decirles que este pasaje debe ser practicado de manera continua en el hogar. Dice el versículo, mis hermanos, si uno tiene un cordón, si está solo, el cordón se va a romper. Si hay 2 dobleces en un mismo cordón, va a resistir, pero si tiene 3 dobleces, ese cordón resiste muy bien. Y déjenme decirles, mis hermanos, que el padre, la madre, mis hermanos, son fundamentales para condicionar que su matrimonio sea un lugar seguro. Ellos son 2 dobleces, pero falta un tercero, mis hermanos, que es la presencia de Dios en el mismo hogar. Se necesita unidad. El padre y la madre necesitan tener unidad en su relación. Necesitan estar unidos en lo emocional. Necesita haber unidad de propósito. Necesita haber unidad de disciplina, porque a veces también, mis hermanos, cuando algún padre, alguno de los dos disciplina al niño, mis hermanos, el otro se enoja. Y déjenme decirles que debe haber allí unidad en la disciplina, unidad de propósito. Pero también todo esto parte de una unidad espiritual. Dice el versículo: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Lo que tú debes hacer es comenzar a buscar a Dios, sanar tus heridas, ser consolado por Dios en primer lugar, y comenzar a orar de manera continua para que tu hogar pueda ser un lugar verdaderamente de refugio para tu propia familia. Que tu hogar sea como un pedazo de cielo allí, verdaderamente en la tierra, donde todos los miembros de la familia se pueden refugiar. Y entonces hay un principio que tú debes seguir, que todos nosotros debemos seguir, y es este, mis hermanos: mi familia será un refugio si primero yo me refugio en Dios. Tu familia será esto. La presencia consoladora de Dios puede cambiar tu vida. La presencia consoladora de Dios puede transformarte a ti para que tú comiences a obrar en tu propia familia, para que tu familia después sea un refugio. Pero tienes que dar los primeros pasos. Tienes que dar los primeros pasos. Y esto es lo primero, mis hermanos. Entonces, la verdad, qué bueno sería que cada familia, todas las familias nuestras, mis hermanos, sean un refugio para nuestras propias familias. Y yo voy a estar orando mucho por esto, pero también te pido que ores por tu propia familia. Ora por tu propia familia. De verdad, mis hermanos, tenemos que luchar por nuestra propia familia. Tenemos que luchar en oración por nuestras familias, mis hermanos. Tenemos que hacerlo. Déjenme decirles, se los he dicho en otras ocasiones, se los he comentado, mis hermanos,
el ser cristiano es ir contra la cultura, es contracultural, es ir contra la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura en la que vivimos, mis hermanos, dice muchas cosas diferentes a lo que dice la palabra de Dios. Y tú y yo debemos apegarnos a lo que dice Dios en su palabra. Déjame decirte, si tú te apegas a Dios, lo buscas y haces lo que dice su palabra, tu familia será grandemente bendecida. Tenemos que hacerlo, mis hermanos. Segundo lugar, además de que mi familia puede ser un refugio, mi familia será un centro de aprendizaje para la vida. Mi familia será un centro de aprendizaje profundo, grande para la Biblia. A las universidades, mis hermanos, se les dan reconocimientos cada año, de acuerdo, hay varios rankings, mis hermanos, o varios lugares donde en el mundo donde se establece cuáles son las mejores universidades en el mundo. Por ejemplo, mis hermanos, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la cual pues es una universidad de la cual todos estamos orgullosos, y difícilmente vamos a encontrar una universidad que esté tan ligada a la vida de un país como la nuestra, como la Universidad Nacional que tenemos. Pero déjame decirte, a veces está en el lugar 50, a veces sube al 75 y a veces baja. ¿Por qué te digo esto? Nuestra universidad podría ser mejor, sí. Pero tu familia podría ser mejor, sí, también. Y déjenme decirles, mis hermanos, aprendemos cosas para la vida en nuestras familias. ¿Qué tienen que aprender los hijos? Tienen que aprender muchas cosas. Tienen que aprender acerca del sexo. ¿Dónde lo van a aprender? ¿En la escuela? No, tiene que ser enseñado en la familia. Tienen que aprender acerca del dinero. ¿Dónde hay que enseñarlo? En la familia. Tienen que aprender, mis hermanos, acerca de cómo trabajar. Tienen que aprender a ser responsables. ¿Dónde van a aprender todas estas cosas? A veces se le echa la culpa a las escuelas, pero no, mis hermanos. Donde aprenden estas cosas del sexo, del dinero, de la integridad, de la responsabilidad, es en la familia. Es en estos lugares, mis hermanos, donde se pueden aprender acerca de todas estas cosas. Quiero que me acompañen, mis hermanos. Lucas 2:52. Hay este pasaje. Habla acerca del Señor Jesucristo. Dice el versículo que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y también en gracia para con los hombres. Lucas 2:52, mis hermanos. Y lo que vemos en este pasaje, que Jesús crecía en 4 áreas, 4 dimensiones, y esas son las mismas áreas en las que debe haber crecimiento en nuestras propias familias. 4 áreas. En primer lugar, mis hermanos, dice el versículo que Jesús crecía en sabiduría. Bueno, mis hermanos, nosotros también debemos crecer en sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Debe haber crecimiento intelectual. Y no solo, mis hermanos, de que uno pueda resolver una fórmula matemática, sino es un crecimiento intelectual, mis hermanos, sí, en lo intelectual, pero también, mis hermanos, con sabiduría para vivir la vida de manera adecuada. Y eso es muy importante. Nuestras familias deben crecer en este sentido. Segundo lugar, debe haber un crecimiento, mis hermanos, dice el pasaje que Jesús crecía en estatura, crecimiento físico. Eso de manera normal ocurre en las familias, pero hay que procurarlo. Los varones tienen que trabajar, las mujeres también a veces tienen que trabajar. A veces hay familias uniparentales, mis hermanos, que tienen que proveer para este tipo de crecimiento, donde solamente hay una mamá o solamente el papá. Sin embargo, mis hermanos, debemos procurar este tipo de crecimiento de tal manera que nuestros hijos crezcan de lo mejor en nuestro hogar. Tercer lugar, debe haber crecimiento en la gracia de Dios. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que debe haber crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Y por último, debe haber crecimiento en la gracia delante de los hombres. Lo que quiere decir es crecimiento social, donde se aprenden las primeras normas sociales allí en nuestro hogar.
Entonces, mis hermanos, estos 4 tipos de crecimiento que nos dice la Biblia que Jesús tenía, mis hermanos, cuando era niño y que iba creciendo en estos 4 aspectos, también, mis hermanos, deben ser nuestra meta. Debemos crecer en lo intelectual, mis hermanos, no solo en tener grados académicos, en concluir la escuela, sino también en aprender cosas para la vida. Debemos crecer en lo físico, crecimiento espiritual y crecimiento social. Este debe ser el modelo de crecimiento para nuestras familias y debemos crecer en estos 4 aspectos, mis hermanos, en estos 4 aspectos. Pero, mis hermanos, quiero referirme a 2 cosas en particular, y el resto de la predicación quiero ocuparla en estos 2 aspectos, mis hermanos. ¿Qué cosas aprendo sobre la vida en la familia? ¿Qué cosas aprendo en la vida sobre la vida o acerca de la vida en mi familia? Puedo escoger muchas cosas, mis hermanos, y estuve tentado a hacer una larga lista, mis hermanos, de esto, y hay muchas cosas que uno puede aprender para la vida. Ya les he comentado, podemos aprender para la vida, mis hermanos, acerca del sexo en nuestro hogar, acerca del dinero, acerca del trabajo, acerca de varias cosas, mis hermanos, en nuestras propias familias. Pero escogí 2 cosas que me parecen que son las más importantes, mis hermanos. La primera de ellas, mis hermanos, ¿qué cosas aprendo sobre la vida en mi familia? En primer lugar, mi familia debe ser la mejor escuela. Mi familia, mi propia familia, debe ser la mejor escuela porque allí puedo aprender acerca de relaciones. Cómo relacionarme con las personas, cómo relacionarme con otros, mis hermanos. Alguna vez lo he comentado, quiero decirlo otra vez, mis hermanos. La palabra relaciones es la palabra más importante de nuestro vocabulario. Debe ser la palabra más importante de nuestro vocabulario. ¿Por qué lo digo? Por una razón. Porque, mis hermanos, cuando tenemos relaciones buenas, relaciones adecuadas, cuando nuestras relaciones están bien con los demás miembros de nuestra familia, es decir, nuestras relaciones con nuestras esposas o con los esposos o con los hijos o con los padres, entonces, mis hermanos, nuestra vida va bien. Tenemos momentos gozosos, tenemos momentos felices. Pero cuando tenemos relaciones quebrantadas, nuestras relaciones están rotas por alguna situación, entonces son nuestros momentos más tristes y más dolorosos que tenemos. Por esta razón, mis hermanos, esta debe ser la palabra más importante de nuestro vocabulario, la palabra relaciones. Esta palabra es muy importante, mis hermanos, y lo que quiero decir con ello, que debe ser la palabra más importante de nuestras relaciones, es que debemos cuidarlas. Son muy importantes las relaciones. Debemos cuidar las relaciones, mis hermanos. Ahora, déjenme decirles que las relaciones con las personas se aprenden en la casa. Allí es donde se aprenden. Aprendemos a tratar a las personas bien o las aprendemos a tratar mal en la casa, en el hogar. Nuestras relaciones pueden ser eficientes o ineficientes, ser buenas o malas, y nuestra felicidad dependerá verdaderamente de nuestras relaciones con otras personas, pero las aprendemos en el hogar. Por eso es muy importante que como familia aprendamos a relacionarnos bien. Aprendamos a relacionarnos bien, y nuestro hogar, nuestra familia, mis hermanos, debe ser un centro de aprendizaje de relaciones. ¿Cómo se comporta la mamá y el papá? Los hijos lo ven. Y cuando se casen, ellos van a tomar ese molde que vieron y lo van a llevar a su propio hogar. Lo van a hacer así. Allí se aprenden a tomar relaciones. Desde una cosa simple, tan sencilla como decir gracias, como decir por favor. Eso se aprende en el hogar. A ser cortés, a ser amable. Se aprende allí, mis hermanos, precisamente. Y hay 3 relaciones, mis hermanos, que son fundamentales. Allí en la casa, en primer lugar, mis hermanos, aprendo de mi relación con Dios. Aprendo de mi relación con Dios. Es una relación espiritual. Aprendo de esto, mis hermanos, de mi relación con Dios. Aprendo a relacionarme con Él.
Muchas veces recuerdo, mis hermanos, cuando yo era niño y mi papá me llevaba a la iglesia y cuando no me portaba bien, como muchos niños aquí, mis hermanos, a veces llora un niño y a veces yo lloraba o hacía berrinche, mis hermanos. ¿Saben qué hacía mi papá? Me llevaba al baño y me daba una nalgada y luego cuando no me portaba bien, mis hermanos me daban una nalgada para que me portara yo bien, porque estaba de travieso, mis hermanos. Pero hay una cosa fundamental, más allá de esto, mis hermanos, lo que yo aprendí, y creo que ustedes están haciendo con sus hijos también, es ¿por qué los traemos a la iglesia? No los traemos a la iglesia por hábito, no los traemos a la iglesia por costumbre. Nuestros hijos deben venir a la iglesia y nosotros debemos decírselo, y deben venir a la iglesia porque venimos a buscar a Dios. Venimos a buscar de Dios, de su palabra, de su presencia, de su guía, de su dirección y de su consuelo. ¿Por qué traer a los niños a la iglesia? No es por mero hábito, no es por mero una situación de costumbre, es porque aprende uno a buscar a Dios. Pero además de eso, uno debe buscar a Dios en la casa, en un culto familiar, o leer la Biblia juntos, o orar en el momento de tomar los alimentos. Uno debe aprender a buscar a Dios y relacionarse con Él, mis hermanos, en la familia, en la casa. Dice la Escritura, mis hermanos, Mateo 22:37, dice este pasaje: Jesús le dijo, cuando le preguntaron acerca cuál era el principal mandamiento, cuál era el fundamental mandamiento, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Y agrega, mis hermanos, con toda el alma y con toda la mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y fíjense bien, hay tres áreas aquí. Es el corazón, lo emocional. Es el alma, tu intelecto. Y es tu mente, tus pensamientos. Todas las cosas, todo debe estar centrado en Dios. Y debes amar a Dios de esta manera, con todo tu ser, con todo lo que tú eres y con todo lo que tú tienes. Debes aprender a amar a Dios así. Y si quieres que tus hijos amen a Dios, tú debes comenzar a amar a Dios de esta manera. Esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que se aprende en el hogar, mis hermanos, a tener una relación con Dios. Segundo lugar, mis hermanos, en el hogar aprendemos acerca de la relación matrimonial. Aprendemos a esto. Los hijos toman moldes. Y los moldes que están tomando, mis hermanos, son acerca de nuestras propias familias. Acerca de nuestras propias familias. Entonces, tú tienes que hacer un proceso de profunda reflexión acerca de tu propia familia, de tu propia relación, en particular la matrimonial. ¿Cómo estás llevándote con tu esposo? ¿Cómo estás llevándote con tu esposa? Alguien podrá decirme, hace años que no tenemos una pelea. Déjame decirte, si hace años que no tienes una pelea con tu esposo o tu esposa, es que a lo mejor no te importa. A lo mejor eso sucede, no te importa. Pero siempre va a haber conflicto. Pero la madurez, mis hermanos, no se ve en la ausencia de conflicto. La madurez en una pareja se ve en cómo resuelven sus problemas. En eso se ve la madurez, mis hermanos. Entonces, hay dos cosas que son fundamentales para tener una buena relación matrimonial. Y dice el pasaje de Colosenses 3, 18 y 19, mis hermanos. Dice allí: las casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y agrega el apóstol Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hay dos cosas en este pasaje, mis hermanos. Hay dos cosas que son fundamentales y que tienen que ver con las necesidades. ¿Qué es lo que necesita un marido? ¿Qué es lo que necesita una esposa? Son dos cosas fundamentales. Lo que un marido necesita es respeto. Es decir, mis hermanos, no quiere decir que una esposa no sea capaz de amar y amar mucho. Claro que aman mucho las mujeres y aman mucho, de tal manera que hay muchos ejemplos que hasta dan la vida por sus seres queridos.
Esto no quiere decir, mis hermanos, que las mujeres no sean capaces de amar, no. Lo que quiere decir, está hablando acerca de las necesidades. ¿Qué necesita un varón? Lo que un varón necesita es respeto. Eso es lo que necesita. Por eso el pasaje dice, en este pasaje, casadas estén sujetas a vuestros maridos. En nuestra cultura, mis hermanos, esto crea un choque, y un choque fuerte, dice, debe estar en sujeción. Pero déjame decirte que lo que fundamentalmente quiere decir es respeto. Tú, si eres mujer, y es el papel que te tocó tener, y muchas mujeres, mis hermanos, y varones también, las relaciones no van bien porque no se han sujetado al papel que les tocó vivir como varón o como mujer. Y entonces, si eres mujer, debes darte cuenta que lo que tu esposo necesita es respeto. Es eso. Eso no quiere decir que no lo vas a amar, ¿sí? Pero eso es lo que necesita. ¿Y qué necesitan las mujeres? El pasaje lo dice, mis hermanos, claramente. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. ¿Qué es lo que necesitan? Que las ames. ¿Eres varón? Ama a tu esposa. Ámala. ¿Con qué clase de amor? Dice el pasaje, mis hermanos, con un amor a pesar de todo, como Cristo amó a la iglesia, dice en Efesios. Amar a pesar de todo, con todo lo que implica. Ama a tu esposa, no seas áspero con ella, trátala bien. Son dos cosas, mis hermanos, de la relación matrimonial. ¿Dónde se aprende esto? En el hogar, en la casa. Y esto debemos procurarlo. Si quieres que tus hijos vean esto y vivan de esta manera, comienza a hacerlo. No esperes que tu cónyuge empieza tú, empieza a hacerlo. Tercer lugar, ¿qué otra relación aprendemos en el hogar, mis hermanos? Aprendemos de la relación con mis hijos, con nuestros hijos, de mi relación con mis hijos. Lo aprendemos allí, mis hermanos. Y allí el hogar, la familia, mis hermanos, es el lugar fundamental para aprender a relacionarnos con los demás. Los padres con los hijos con los padres y los hijos entre sí, como hermanos, mis hermanos. Y esto tenemos que entenderlo de esta manera verdaderamente, mis hermanos. Hay dos pasajes, hay un pasaje, mis hermanos, que quiero leerles. Colosenses 3, 20, 21. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La obediencia, mis hermanos, no es algo que se esté haciendo de manera continua. La obediencia es, de hecho, mis hermanos, es algo que no se procura en nuestro contexto social, en nuestra cultura. Pero lo que se requiere y lo que se aprende en la casa es que los hijos aprendan a obedecer a los padres. Puedo tener mucha confianza con ellos, mucha. Pero siempre, mis hermanos, la relación de padres e hijos será una relación de autoridad. Siempre. Siempre será una relación de autoridad. Y lo que está diciéndole a los hijos, obedece a tus padres. Porque esto agrada al Señor. Es como si lo hicieras para el Señor, para Dios. Si te ha tocado vivir en un papel de hijo en la actualidad, entonces obedece a tu padre en el nivel en el que estés. Puedes estar casado. Respeta a tu padre, respeta a tu madre. Obedéceles. Y por otro lado dice el versículo, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La idea del pasaje era, no les pongas cargas inútiles y no los agobies tanto que ellos se desanimen. A veces, mis hermanos, como padres ponemos reglas y reglas y reglas sin ver las necesidades de nuestros hijos, mis hermanos. Y el versículo es este, no los exasperes, no los hagas enojar de balde, para que no se desanimen, sino al contrario, anímalos. Saben, mis hermanos, hace tiempo leí un libro que se llama El poder de las palabras. Las palabras tienen poder. Y quiero explicarme bien, no es en el sentido de decir yo decreto, yo declaro, no. Las palabras tienen poder en un sentido, mis hermanos. Con nuestras palabras podemos bendecir a las personas y elevarlas.
Con nuestras palabras podemos edificar a las personas, hacerlas subir, pero también con nuestras mismas palabras podemos casi asesinarlas, matarlas, deprimirlas. Nuestras palabras tienen mucho poder y debemos ser cautos cuando usemos nuestras palabras en nuestras relaciones con nuestros cónyuges, pero sobre todo con nuestros hijos. Debemos ser muy cautos con nuestras palabras, porque si no utilizamos las palabras correctas estaremos matando sus sueños, matando sus metas, sus logros, sus planes. Estaremos destruyendo muchas cosas. Muchas veces cuando un plato se cae en la mesa o un vaso de agua, mis hermanos, y alguno de los padres grita, mis hermanos, lo que estamos haciendo muchas veces es matar el espíritu de nuestros hijos y denigrarlos. ¿Y cuánto vale eso, mis hermanos, en relación con un plato o un vaso que se cae? Es nada, un plato, un vaso. Así pues, cuida tus palabras. Solo te lo puse como un ejemplo, mis hermanos, pero puede haber muchos ejemplos de esto. Cuida tus palabras con tus hijos. Déjenme leerles un pasaje más, mis hermanos, Deuteronomio 6, del 6 al 9, y es algo que todos debemos hacer. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles serán las palabras? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que dice Deuteronomio 6:4. Y agrega estos versículos, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablando de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Saben, mis hermanos, hay dos maneras de enseñar. Muchas veces todos nosotros hemos sido enseñados a la manera griega. Es decir, mis hermanos, nos dan una lección, eso es lo que sucede, nos dan una lección, y luego vamos a los hogares, en la escuela, y ¿qué pasa, mis hermanos? Nos toman la lección, ¿verdad? Y nos hacen un examen, y saben si hemos aprendido o no la lección. ¿Qué sucede? Ya ha pasado, a mí me pasó también, cuando un examen de matemáticas, mis hermanos, lo tenía, estudiaba para el examen, y cuando me preguntaban un mes o 2 meses después, ya se me había olvidado. ¿Te pasó? Sí, ¿verdad? A mí también. Déjenme decirles, mis hermanos, a veces queremos utilizar ese método griego para enseñar en nuestras familias. Pero no es el método griego que debemos utilizar en nuestras familias, sino es el método hebreo. Fíjense bien aquí, mis hermanos, en este pasaje. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice, y las repetirás a tus hijos. No lo tengo subrayado, pero subráyalo allí en tu hoja. Las repetirás. Las repetirás. ¿Dónde? Dice el pasaje. Las repetirás en tu casa, por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las pondrás como una señal en tu mano. Es decir, las vas a traer de manera continua. Las vas a repetir. Este es el método hebreo. El método hebreo de enseñanza no es el método griego. Te doy una lección y luego te examino. No. Si no es el método hebreo, mis hermanos, de estar hablando, diciendo las mismas cosas. Cuando yo era adolescente, mi papá él iba manejando, yo iba en el carro allí con él, mis hermanos, y él me iba diciendo esto y lo otro y lo otro. Yo a veces ponía la música, mis hermanos ponían los Beatles y iba allí pensando otras cosas, pero al día siguiente, cuando me iba a trabajar con él y yo era adolescente, otra vez me volvía a decir lo mismo, de otra manera, y me lo estaba diciendo y otra vez, y luego otra vez de regreso, y así estaba. O a veces, mis hermanos, lo hacía así. Ahora que soy mayor he comprendido este método, y es el método hebreo de enseñar, y es el mejor método. Lo repites y lo repites y lo repites. ¿Dónde está el asunto, mis hermanos? El asunto en que tú debes ser sabio para repetir las mismas cosas de manera diferente. Decir las mismas cosas de manera distinta. Es como cuando yo tomo una predicación, mis hermanos. Debo decir las mismas cosas aquí de manera diferente, de manera distinta. Pero tú en tu casa debes hacer lo mismo con tus hijos. Debes hacer esto mismo, mis hermanos.
Y a esto debemos aspirar. Entonces, déjenme decirles, mis hermanos, que ¿qué cosas debo aprender en mi familia? Debo aprender sobre relaciones. Y es muy importante esto. Segundo lugar, mis hermanos, y no voy a ocupar mucho tiempo acerca de esto, pero ¿qué debo aprender en mi familia? Debo aprender acerca de valores. ¿Qué es un valor? Es la formación de pensamientos que internalizamos, que hacemos nuestros y que se manifiestan como un estándar de referencia para definir lo que está bien y lo que está mal. Ese es un valor. Se los puedo repetir, mis hermanos, es la formación de pensamientos que hacemos propios, los hacemos nuestros, es decir, los internalizamos y que se manifiestan como un estándar para definir lo que está bien y lo que no está bien. Por eso decimos, estos son mis valores. ¿Por qué? A veces, mis hermanos, nos piden hacer algo que no está de acuerdo con nuestros valores y no lo hacemos porque tenemos ese estándar, esa referencia para saber lo que está bien o lo que no está bien, mis hermanos. Pero estos valores son muy importantes, mis hermanos, porque nos permiten funcionar en nuestras relaciones en armonía. Permite que nuestras relaciones sean armónicas, sean adecuadas. Si nuestros valores están tergiversados, nuestras relaciones, mis hermanos, no serán armónicas. Por eso esta razón, mis hermanos, que decidí hablarles acerca de valores también. No solo relaciones aprendemos en la familia, sino también valores. Y es muy importante esto. Ahora, mis hermanos, hay tres valores que quiero compartirles brevemente, mis hermanos, pero que tienen que ver con la mayordomía de nuestra vida. ¿Qué quiere decir mayordomía? En la esfera cristiana, mis hermanos, un mayordomo, y tal como está en las parábolas del Señor Jesucristo, mis hermanos, es alguien que está a cargo de las posesiones o de la casa de alguien en su ausencia. Ese es un mayordomo. Y cuando el Señor regresa o el amo regresa, le pide cuentas. En ese sentido, tú y yo somos mayordomos. Dios nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas de nuestra conducta, nos va a pedir cuentas de nuestras palabras, nos va a pedir cuentas de todas las cosas, mis hermanos, porque somos mayordomos. Es decir, Dios nos ha dejado a cargo de cosas. Dios nos va a pedir cuentas de nuestros talentos, de nuestras capacidades. Dios nos va a pedir cuentas de la manera en que utilizamos el dinero. Dios nos va a pedir cuentas de muchas cosas. Y también nos va a pedir cuentas de nuestras familias y de los valores que nosotros practicamos. Nos va a pedir cuentas de esto. Y hay tres valores, mis hermanos, que tú y yo tenemos que aprender bien. Primer lugar, y se aprenden en la casa, primer lugar, ¿qué valor es muy importante que tenemos que aprender en casa? Es dignidad. Dignidad. Eso se aprende en casa, no es en la escuela, mis hermanos, donde muchos niños hacen bullying a otros. O en los trabajos donde se burlan de las personas si se equivocan. ¿Dónde se aprende dignidad? Se aprende, mis hermanos, en la familia. Y esto nos habla de la mayordomía del ser. Es decir, mis hermanos, es el aprecio de lo que uno es. Es el aprecio de lo que uno es. Nada ni nadie nos hace, ni a ti ni a mí. Es decir, ya somos. El hecho de que tú tengas una profesión no te hace más ni menos, ya eres, porque Dios te ha hecho. Y déjenme decirles, mis hermanos, la dignidad nos ayuda a ejercer las normas de individualidad. Por ejemplo, si tú eres una persona digna y has aprendido dignidad, este valor en tu casa, vas a poder amar a otros, a tener compasión, a tener aprecio, a tener reconocimiento a otras personas, a aceptarlas. Y cuando tienes dignidad, puedes confiar en la gente. ¿Saben, mis hermanos? Lo que debemos procurar es tener hijos dignos, con una gran dignidad. No estoy diciendo subirles el ego, no. Hijos dignos, mis hermanos. Si has aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y eso es lo que te dignifica, eso es lo que me dignifica a mí.
Antes no éramos hijos. Como dice la Biblia, éramos bastardos. Éramos no hijos. Pero el Señor nos ha aceptado. Y ahora somos hijos. ¿Y saben? Eso es lo que nos da dignidad como personas. Soy hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Y tus hijos en tu casa deben aprender esto. Deben aprender dignidad. Son personas dignas. Dios los ha creado. Tú eres una persona digna. Y cuando hay personas dignas en un hogar, entonces se puede amar, se puede tener compasión, se puede tener aprecio, reconocimiento, se puede tener aceptación. Por eso, mis hermanos, este es un valor que hay que aprender y que hay que enseñar en la casa. Un segundo valor, mis hermanos, es integridad. La integridad es la mayordomía del carácter. Carácter quiere decir, mis hermanos, no es que una persona de carácter fuerte, lo que queremos decir es que es enojón. Lo que queremos decir es que no tiene dominio propio. No. Carácter, mis hermanos, es que Dios está formando un carácter en ti y en mí a semejanza de Cristo Jesús. Y déjame decirte, así como la dignidad es lo que tú eres, la integridad es la capacidad de actuar de acuerdo con lo que eres. Es actuar de acuerdo con lo que eres. Y la integridad, esta mayordomía del carácter, nos ayuda a que tú y yo nos comportemos con honestidad, con veracidad, con responsabilidad, eficacia y organización. Es decir, mis hermanos, que cuando le damos valor a nuestra palabra, podemos cumplir responsablemente lo que prometemos. Y esto se necesita enseñar en el hogar, integridad. Jesús, nuestro Señor, es la persona más íntegra que ha vivido sobre la tierra. Y el Señor, nuestro Dios, está formando un carácter en ti y en mí. Pero esto debe ser formado no solo en nosotros como adultos, sino también en nuestros hijos. Hay un tercer valor, mis hermanos, y es el valor de la libertad, que debe ser enseñado en nuestros hogares, y a esto me estoy refiriendo como la mayordomía de la autoridad interior. Uno puede tener este tipo de mayordomía, mis hermanos. Es el ejercicio. El tener una autoridad interior es el ejercicio para no ser esclavo emocional de las demás personas, para no ser esclavo de las emociones de las personas que están a nuestro alrededor. Cada familia puede ser independiente, puede tener libertad y puede tener esta autoridad interior, cada miembro de cada familia. Y esto es lo que debemos hacer en nuestros hijos, mis hermanos. Este tipo de libertad nos ayuda a mantener, mis hermanos, las normas de ser respetuosos, obedientes, ordenados. Y saben, cuando tenemos libertad podemos escoger. Y esto es lo que debemos enseñar en nuestros hogares, en nuestras familias. Mis hermanos, quiero preguntarte, ¿estás enseñando valores de manera intencional a tus hijos? ¿O no lo haces de manera intencional? Déjame decirte, hay que enseñarlo de manera intencional. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos acerca de la vida, acerca del dinero, acerca de su cuerpo, acerca del sexo, acerca de sus diversiones, acerca de sus juegos? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos acerca del carácter, de la honestidad, del trabajo, de la justicia? Saben, mis hermanos, nuestros hogares pueden ser mejores, mucho mejores, pero debemos trabajar en eso, mis hermanos, y debemos doblar nuestras rodillas constantemente. Debemos doblar nuestras rodillas para pedirle a Dios que transforme nuestras familias y que nuestras familias puedan ser verdaderos refugios en medio de las tormentas, y que nuestras familias puedan ser verdaderos centros de enseñanza, donde podamos enseñar acerca de las relaciones y de los valores.
Comenzarás a orar en este sentido. Si algo te falta, pedirás apoyo, ayuda, buscarás de Dios para resolver los asuntos en tu propia familia. La verdad, espero que sí, pero fundamentalmente es lo que Dios quiere que tú hagas. Yo quiero terminar con una oración, mis hermanos. Y vamos a terminar, yo la escribí aquí, mis hermanos, esta oración. Si quieres hacer la tuya, ¿por qué no se ponen de pie? Y vamos a orar. Si quieres hacer tuya esta oración, está bien, pero puedes orar como tú quieras. Y vamos a orar, mis hermanos. Yo estar orando para que las familias, y he estado orando durante algún tiempo, mis hermanos, para que cada familia de esta congregación sea una familia fuerte, una familia, mis hermanos, que honre y glorifique a Dios. Voy a leerla y si tú quieres leerla conmigo está bien. Señor Todopoderoso, te agradezco por la familia que me has dado. Gracias por sus vidas y porque son una fuente de afecto continuo hacia mí. Te pido que sigas trabajando en mi familia, síguela perfeccionando con tu presencia y palabra. También trabaja en mí y concédeme que yo pueda hacer lo que ellos necesitan. Te pido que hagas de mi familia un refugio y una escuela de aprendizaje para la vida. Gracias por tu amor y por tu gracia. En Cristo Jesús oro. Gracias, Señor, por esta tu iglesia. Gracias, te pido, mi Señor eterno, por cada familia de esta congregación, los que están presentes y los que no. Te pido por cada uno. Señor, sostén, fortalece a cada uno y permite, Padre Celestial, que cada familia sea verdaderamente un refugio en tiempos de tormenta, pero que nos propongamos como meta en cada familia el que, Señor, podamos honrarte enseñando acerca de cosas valiosas para la vida, cosas que están en tu palabra, cosas que tú nos has mandado. Señor, bendice cada familia, te lo ruego. Prospera cada familia. Por favor, llena lo que cada familia necesite, te lo pido en Cristo. Gracias, Señor. Bendito seas. A ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, a ti toda la gloria. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.